Vamos a orar. Yo sé que el hermano ya en la presentación ya lo hizo. Quiero pedirle que oremos en dos sentidos, en la misma oración. Primero, que usted le diga a Dios que no vino a escucharme a mí, porque espero que esa sea la verdad, que usted no venga a escucharme a mí. Y la segunda, pues dígale a Dios que quiere escucharlo a Él. A través de esta plática, le voy a pedir que haga su oración en ese sentido y que Él tome control de la situación. ¿Le parece? Señor, hoy todos venimos a escucharte a ti. Definitivamente tú eres el único digno de ser escuchado, el único digno de recibir esa honra. Y por eso nos ponemos en tus manos, porque queremos que esa palabra que tú tienes para nosotros el día de hoy llegue a nuestro corazón y la podamos poner en práctica de inmediato. Te pedimos, Señor, que tomes control de todos los factores externos, el ruido, cualquier situación que pretenda interrumpir el mensaje, que sea quitada en el nombre de Jesús, para que la palabra sea dictada con claridad en nuestra mente y en nuestro corazón. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Le voy a pedir por favor que abra su Biblia en Gálatas 5. Y vamos a leer solamente el versículo 1. Dice la palabra del Señor. Gálatas 5:1. Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Fíjese, esta palabra, esta cita invita el apóstol Pablo a los Gálatas, dice: estén firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres. Y a mí me llama mucho la atención, de hecho es el tema, esta palabra libertad. Es una pequeña palabra de tan solo 8 letras. Sin embargo, la han anhelado naciones enteras. Por tratar de tenerla, se han librado guerras que han cobrado millones de muertes a lo largo de la historia. Por ejemplo, nosotros como nación, nuestra nación, nuestro país, México, vivió un periodo de esclavitud que inició con la llegada del conquistador Hernán Cortés el 21 de abril de 1519 a San Juan de Ulúa, Veracruz, tomando el mando del gran estado mexica, o mexica, como quiera usted decirlo, el día 13 de agosto de 1521. Esta esclavitud terminó con la firma del Acta de Independencia de México del Imperio Español el 28 de septiembre de 1821. Resumen, la esclavitud solamente duró 300 años, 1 mes con 15 días. 300 años, 1 mes con 15 días, los españoles oprimieron a los nativos de México, deshicieron toda la cultura que había, se llevaron muchas cosas, saquearon el país, y esos 300 años fuimos sometidos a un yugo de un país extranjero. Durante ese tiempo no se tenía ni voz ni voto
en las decisiones de nuestro propio territorio. Y eso, hermanos, es lo que creo que es el concepto más claro de esclavitud. No tener voz ni voto en tu propio territorio. En la mañana le comentaba, imagínense que yo llego a la casa de alguno de ustedes y le digo, ¿sabes qué? A partir de este momento la sala no va así como la tienes, la vamos a acomodar de esta forma. Y usted no puede hacer nada. Eso es ser esclavo, no tener voz ni voto en tu propio territorio. La verdad, estoy muy contento de que México haya logrado su independencia como nación, como país. Me agrada mucho porque a partir de ello logramos tener libertades, las cuales se han plasmado en documentos importantes como la Ley Suprema. Usted sabe que nosotros estamos regidos bajo una ley suprema que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y yo creo que todo cristiano primero merece saber que hay una ley, que hay un artículo en esa ley suprema que el día de hoy están parando esta reunión. ¿Sí sabía usted eso? Hay un artículo que hoy está protegiendo esta reunión. Se lo voy a decir, es el artículo 24 constitucional. Es el que nos permite hoy estar aquí, se lo voy a leer. Toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado. Ojo con lo que voy a decir. Esta libertad incluye el derecho de participar individual o colectivamente, tanto en público como en privado, en las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo. O sea que este artículo hoy nos está protegiendo de esa libertad que tenemos. No. ¿A usted le gustaría que ahorita llegara la policía y dijera, ¿saben qué? Ya no pueden alabar a su Dios. Sería muy feo, ¿no? Sería muy feo que nos estuviéramos escondiendo. Sería muy feo que no pudiéramos alabar a Dios, que no pudiéramos escuchar de su palabra con esa libertad que nos da esta ley. Estamos protegidos porque somos un país libre. Siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley. El último fragmento de este artículo dice: el Congreso no puede dictar leyes que establezcan o prohíban religión alguna. Y damos gracias a Dios por esta libertad. De verdad me siento emocionado porque está plasmada en un documento, en el documento más importante, hablando en términos de leyes. Hay otras leyes, no le voy a dar una clase de derecho porque no es el punto, pero hay otras leyes que protegen nuestra libertad de tránsito. Usted puede andar libremente por la República Mexicana sin necesidad de pasaporte, carta o etcétera. ¿Sí? Libertad de propiedad, etcétera. Hay muchas libertades gracias a esa independencia que tuvimos. Bueno, regresemos por favor con esta idea a nuestra cita base. Dice, mantenernos firmes, ¿en qué? En la libertad con que Cristo nos hizo libres. E inmediatamente, hermanos, esto nos lleva a pensar que si Cristo nos hizo libres es porque en algún momento fuimos esclavos. ¿Sí está usted de acuerdo? Si usamos la lógica, entendemos que si Cristo nos arrebató de la esclavitud, si Cristo nos hizo libres, si Cristo nos dio una libertad, es porque estábamos bajo una esclavitud. Sí, no es tan complicado entender eso. O sea, yo no tenía voz ni voto en mi propio territorio. ¿Y de qué estamos hablando aquí? No estamos hablando ya de un espacio geográfico, de nosotros, de nuestro cuerpo,
no teníamos voz. Ahorita vamos a darle claridad a esto. Fíjese bien, vaya por favor conmigo a Romanos. La pregunta ahorita que estamos tratando de resolver es, ¿de qué me libró el Señor? ¿De qué me sacó? Y Romanos 8:2 nos contesta claramente esta incógnita o pregunta que tenemos. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, ¿de qué? De la ley del pecado y de la muerte. Esto, hermanos, en algún momento de nuestras vidas estuvimos metidos ahí. Estuvimos metidos en esa ley de muerte, en esa ley de pecado, que por el simple hecho de mencionarla, no parece que vaya a tener un final feliz. ¿Está usted de acuerdo? No creo que la ley de muerte y del pecado termine con un dicho y vivieron felices por siempre. Creo que esta ley no termina en nada bueno. Ajá. Creo que quien esté sujeto a esta ley no le va a ir bien. Pero, ¿cómo opera la ley de la muerte? Perdón, la ley del pecado y de la muerte. ¿Cómo es que trabaja? Y antes de que lo leamos, mientras vaya buscando ahí un capítulo atrás, Romanos 7, esto que vamos a leer, lo escribe una persona crecida en la palabra de Dios. Porque pareciera que el mensaje lo estamos dirigiendo a alguien que no ha aceptado a Cristo. Pero si ahorita vamos a leer Romanos 7 del 15 al 25 y nos vamos a dar cuenta de que es el mismísimo Pablo, el apóstol, quien escribe estas cosas. Yo cuando lo leí dije, ¿por qué Pablo escribe esto? Eso me quiere indicar de que esto no es para recién convertidos, sino es para cristianos que ya llevamos algún tiempo o mucho tiempo, cristianos incluso de la talla de Pablo. Voy a leer Romanos 7 del 15 al 25, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Creo que no tenemos disponible en la pantalla esta traducción. Primero la voy a leer en traducción viviente y luego lo voy a leer en Reina Valera para que todos podamos entender. Nueva traducción viviente está un poco menos rebuscado el idioma, no es otra cosa, ¿sale? Lo vamos a leer en las dos versiones. Dice así en Nueva traducción viviente, Romanos 7:15. Realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con la ley, con que la ley es buena. Entonces, no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino ¿quién? El pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Este poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me librará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo
nuestro Señor. Y quiero que ya que lo leímos, volver a comentarle, lo está diciendo Pablo, hermanos. No le llama la atención. Lo está diciendo, no lo está diciendo Judas, porque a lo mejor sí se la creemos, ¿no? Pero lo está diciendo Pablo. Y esto quiere decir que a Pablo le tomó tiempo librarse de la ley del pecado y de la muerte. En pocas palabras, algunos de nosotros que somos cristianos desde hace mucho tiempo, podemos estar esclavizados por la ley del pecado. Yo sé que nadie va a decir amén. Pero hoy ha venido a nosotros el Salvador, el libertador. ¿Quién es? Cristo Jesús. Vamos a leerlo en la otra versión, en la que usted tiene, en Reina Valera, solo para leerlo igual. Dice así, Romanos 7:15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy por Jesucristo nuestro Señor. Hasta ahí vamos a leer. Hermano, usted no se sienta mal de que a lo mejor podamos decir, ¿sabes qué? Todavía hay algo dentro de mí que me está dominando. Todavía hay algo, el mismo Pablo lo dice, todavía hay algo que me ata. Fíjese, quiero resaltar ya para pasar a otro punto. En el 7:14 dice, no es cierto. El 23 dice, ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Podemos tener todavía algo dentro de nosotros. El versículo 25 es claro y dice, pero ha venido Cristo. ¿Quién podrá salvarnos de esta vida de muerte? Cristo. En el libro del profeta Isaías, vaya buscándolo por favor, Isaías 42. Bueno, lo voy poniendo en contexto. Este libro de Isaías se escribe por lo menos 500 años antes de la venida del Señor Jesucristo, por lo menos. Y el profeta hace una descripción de la misión de la venida de nuestro Señor Jesucristo. En Isaías 42, vamos a leerlo del 1 al 7, hace una descripción de la misión, incluso describe cómo se va a portar, cómo se va a comportar ese Mesías. Lo voy a leer también en Nueva Traducción Viviente. Pónganme atención, por favor. Voy a leer Isaías 42 del 1 al 7. Dice la palabra así. Miren a mi siervo, al que yo fortalezco. Él es mi elegido, quien me complace. Leyendo solamente esta línea, ¿a quién se refiere? A Cristo. ¿Sí está usted de acuerdo? He puesto mi espíritu sobre él. Él hará justicia a las naciones. 2. No gritará ni levantará su voz en público. No aplastará a la caña más débil, ni apagará una vela que titila. Les hará justicia a todos los agraviados.
No vacilará ni se desalentará hasta que prevalezca la justicia en toda la tierra. Aún las tierras muy lejanas, más allá del mar, esperarán sus instrucciones. Dios, el Señor, creó los cielos y los extendió. Creó la tierra y todo lo que hay en ella. Él es quien da aliento a cada uno y vida a todos los que caminan sobre la tierra. Y Él es quien dice: yo, el Señor, te he llamado para manifestar mi justicia, te tomaré de la mano y te protegeré, y te daré a mi pueblo, los israelitas, como símbolo de mi pacto con ellos, y serás luz para guiar a las naciones. El versículo 7 es el más importante. Abrirás los ojos de los ciegos, pondrás a los cautivos en libertad, soltando ¿a quién? A los que están en calabozos oscuros. Y esto, hermano, el versículo 7 es una descripción de lo que pasa cuando nosotros pecamos. Cuando nosotros pecamos, ¿a poco no nos sentimos así en una cárcel? Cuando usted, creo que todos hemos pecado, ¿no? Pero yo me pongo en primera persona. Cuando yo he pecado, cuando he hecho algo que no es correcto, que sé que no debía hacerlo. En la mañana les decía, a veces yo voy muy tranquilo en el metro. Y hay personas que me empujan de la nada, así como, y la verdad yo me enojo así, y a veces les digo una cosa, y ya pasa, y digo, pues es que no les debía de haber dicho esto, caramba, porque no sé si a usted le pasa algo similar cuando usted hace algo malo, cuando usted comete pecado, porque los comete. ¿Qué le digo? Digo que no cometa usted pecado. Nos sentimos como en una prisión. Nos sentimos, como dice aquí, como en un calabozo oscuro. Esta es la descripción del sentimiento que tiene un pecado. Es lo que describía Pablo, ¿sí? Es que lo que no quiero hacer, eso hago. Se siente en una prisión, se siente en un calabozo oscuro. Pero hermanos, esto fue lo que vino a hacer Cristo. Esto, lo del versículo 7. Pondrás a los cautivos en libertad, soltando a los que están en calabozos oscuros. Mira, hermano, después de que leemos esto, yo me atrevo a decir este comentario. El propósito más importante de la venida de Cristo es darnos libertad. Lo repito, el propósito más importante de la venida de Cristo es darnos libertad. El hecho de que Él se haya despojado de su divinidad, se haya quitado su corona, se haya hecho semejante a nosotros, se haya rebajado, es para darnos libertad. ¿Dónde dice eso? Isaías 61. Isaías capítulo 61, y solamente vamos a leer el versículo primero. El Espíritu, también lo vamos a leer en Reina Valera, eso ya. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura ¿de qué? De la cárcel. Esta es la condición de un pecador. Yo no sé si usted alguna vez ha estado en prisión. Espero que no. Dice el primo de un amigo que se siente muy feo. Se siente feo, hermano. Se siente feo estar encerrado. Se siente feo que no pueda salir de un cuarto de 3x3. Se siente, ¿por qué cree que a los delincuentes el castigo que les dan es encerrarlos?
Es el peor castigo que nos puedan hacer. Imagínense que a un asesino le digan, ¿sabes qué? No, tu castigo no va a ser encerrado, vas a lavar diario el centro. Creo que lo aceptaría más que estar encerrado, ¿no? La privación de la libertad es lo peor que nos puede pasar. ¿Por qué? Porque nacimos para ser libres. Dios nos hizo libres. Nadie nace con un grillete en las manos, nadie nace con un grillete en los pies. Nosotros fuimos y estamos diseñados para ser libres. Pero, hermano, la condición de un pecador es como estar en la cárcel. El pecado es una cárcel. El pecado es una cárcel. Ahora, estamos hablando o estamos analizando que el propósito más importante de la venida de Cristo, ¿qué es? Darnos libertad. Y vamos a ver un ejemplo, no lo busque, solamente se lo voy a comentar. Usted conoce la historia de la mujer adúltera, ¿sí o no? ¿Cómo estaba esta mujer? Digo, la Biblia no da más detalle, pero nosotros podemos, sin afán de forzar versículos, ni mucho menos, podemos imaginarnos y ver cómo se sentía esta mujer. ¿Estás de acuerdo? ¿Cómo se sentía esta mujer? Yo por lo menos puse aquí, estaba abatida, estaba triste, ¿qué más, hermanos? Avergonzada, estaba desnuda. Ajá. Su corazón, ¿cómo ha de haber estado? Hecho pedazos, ¿no? Y usted, digo, no vamos a leer la historia ni mucho menos, pero ¿qué fue lo único que bastó para que esa mujer quedara libre de una condena que, fíjese bien, estaba escrita en la ley? O sea, no le estaban haciendo ninguna injusticia, o más bien no le iban a hacer ninguna injusticia. ¿Qué era lo que procedía según la ley? Apedrearla. Ajá. Que obviamente aquí, pues los fariseos que querían tenderle una trampa a Jesús, se les olvidó de que estaban hablando con la sabiduría misma, que es Cristo. Y con esta sola enseñanza nos da un montón de enseñanzas. Pero ahorita lo que estamos viendo es, ¿qué bastó para que la mujer quedara libre? Dos cosas: la presencia de Cristo y el perdón de Cristo. Solamente. No bastó más. No bastó más. En ningún momento el Señor nunca dijo que no la apedrearan, ¿eh? Nunca dijo que no la apedrearan. Pero solamente hizo falta que la mujer estuviera cerca de la presencia de Cristo. Ajá. Ahora, ¿cuál es el instrumento que Dios usa para hacernos libres? Rápidamente, Juan 8. Porque obviamente, si nos remontamos, por ejemplo, a la historia de México, ¿qué fue lo que tuvo que pasar para que fuéramos libres? Una guerra, levantarnos en armas y pelear. ¿Se imagina cuánta gente murió para que hoy este país pueda ser libre? No sé, mucha. No lo investigué, pero mucha gente. Y vea lo que necesitamos nosotros para poder ser libres de esa condición de pecado. Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hermano, esto lo hemos escuchado miles de veces, ¿sí o no? Miles de veces. Estaba yo viendo que es una de las frases más sonadas en el mundo, que incluso ha sido adoptada como lema de grandes universidades. Ajá. La verdad te hará libre y conoceréis la verdad y te hará libre. Es una frase muy usada, pero creo que pocas veces analizada a profundidad como lo vamos a hacer ahorita. Creo. ¿Qué es realmente conocer la verdad? Las universidades, los estudiosos de la ciencia, piensan que la verdad se encuentra en el mucho conocimiento, en el mucho saber, e incluso dedican toda su vida a llenarse de conocimiento en busca ¿de qué? De la verdad. Y yo no tengo nada en contra de que alguna universidad, alguna persona
se llene de conocimiento, es bueno, pero la verdad no está en el mucho conocimiento. ¿Por qué? Primeramente, hay que entender que la verdad, ojo, ponga atención con lo que le voy a decir, no es un qué. O sea, no es un objeto, no es una cosa. La verdad es un alguien. La verdad es un alguien. Te vas a decir, ay, hermano, ya estás como que se te aflojó un tornillo. No, hermano. La verdad no es un qué. La verdad no es un libro. La verdad es un alguien. ¿Y quién es ese alguien? Juan 14:6, por favor. Juan 14:6. Dice la palabra del Señor, Jesús le dijo, yo soy ¿qué? El camino y ¿qué? Y la verdad, ahí está, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mí, también a mi Padre conoceráis. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Jesús mismo es la verdad en persona. Él es la verdad. Así como dijimos hace rato, Jesús es la sabiduría en persona y todo lo demás. Jesús es el pan, muchos calificativos. Entonces, ¿cuál es la llave, hermano, para ser libre? Conocer la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo, Jesús. Y mire, le voy a dar un listado de descripciones que nos va a hacer pensar un poquito qué tanto conocemos a Jesús. La verdad, yo cuando lo vi, me asombré y dije, wow, creo que no conozco tanto a Jesús. Y si no conozco tanto a Jesús, no conozco la verdad. Y si no conozco la verdad, ¿qué? Soy esclavo. Así de sencillo. Retrotrayendo todo el estudio. ¿Sí estás de acuerdo? Vea cómo lo describen sus apóstoles. Y usted me dice, ¿quién de nosotros describe así a Jesús? Fíjese bien. Cristo descrito por Juan. Juan describe a Jesús como el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, el Maestro Divino, el ganador de almas, el gran médico, el pan de vida, el agua de vida, el defensor del débil, la luz del mundo, el buen pastor, el príncipe de la vida, el rey, el siervo, el consolador, la vid verdadera, el sanador, el dador del Espíritu Santo, el gran intercesor, el sufridor modelo, el salvador crucificado, el conquistador de la muerte y el restaurador del arrepentido. ¿Cuánto tiempo nos llevaría analizar todos estos temas? Mucho tiempo. No hay curso que alcance. Y esto solamente es de Juan. Así lo describe Juan. ¿Quién puede hacer una descripción de algo o de alguien? Alguien que lo conoce. Yo no puedo describir cómo funciona el auto de mi hermano. ¿Por qué? Porque ni siquiera me he subido. No puedo hacerlo. ¿Usted puede describir a Jesús? ¿Sabía algunas de estas características? Mire, rápido, ¿cómo lo describe Pablo? Pablo lo describe como el pacificador, el Señor de gloria, el único fundamento, el Cordero del sacrificio, el conquistador de la muerte, la imagen de Dios, el libertador, el ejemplo supremo de madurez, el premio supremo en la lucha de la vida, la cabeza de la iglesia, el Señor que viene, el bienaventurado y solo soberano, el juez de todos los hombres, el redentor, el autor de nuestra salvación, el gran sumo sacerdote, el autor y consumador de la fe. ¿Cuánto tiempo nos llevaría desglosar todos estos temas? La pregunta hasta aquí, ¿conoces a Jesús? ¿Conocemos a Jesús?
Vea cómo lo describe Pedro. Pedro no fue tan vasto como Juan y Pablo. Pedro lo describe como el Hijo del Dios viviente, la única fuente de verdad, el pastor y obispo de las almas. ¿Cómo lo describe el Apocalipsis a Cristo? Como el testigo fiel, el alfa y la omega, el león de la tribu de Judá, el cordero, el verbo de Dios y el rey de reyes y señor de señores. Y esto me lleva a reflexionarlo y hacerle esta pregunta. ¿No cree que es momento de invertir en conocer a Jesús? ¿No cree que es el momento de saber cómo es Él, de cuál es su propósito en nuestra vida? Mire, nosotros le damos clases a los chavos y hace poco les enseñamos, porque a los cristianos ya se nos hace muy fácil decir, hermano, que Dios te bendiga. Y digo, no está mal, es un saludo, ¿no? Pero, ¿qué significa realmente ese saludo? Y les enseñamos a los muchachos que ese Dios te bendiga significa esto. Cuando usted le dice a alguien, oye hermano, Dios te bendiga, realmente le estás diciendo, hermano, que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Porque eso es lo mejor que le puede pasar a alguien. Es lo mejor que le puede pasar a alguien. Que el propósito de Dios se cumpla en tu vida es lo mejor que te puede pasar. Y hermano, ¿tú sabes cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida? Si no lo sabes, discúlpame, pero estás perdido. Perdóname por decírtelo así. Es como un ciego, como alguien que camina nada más así por caminar. Sabemos cuál es el propósito por el cual fuimos creados. Sabemos lo que Dios quiere para nuestras vidas y eso solamente lo descubrimos a través de conocer a Cristo. A través de conocer a Cristo. Hermano, ¿usted cree que lleguemos, no sé, a decir que un día que yo conozco completamente a Cristo? Jamás, jamás. Él es eterno, Él es grande. Pero eso no quiere decir que no busquemos el conocerlo más y más y más y más y más. Yo no sé cómo, hermano, yo no sé, yo le puedo decir, pues venga a la iglesia más seguido, no lo sé. Pregúntele a Dios. Pregúntele a Dios. Y ahorita quiero que cerremos nuestros ojos, por favor, y hagamos conciencia de cuánto conocemos a Dios, cuánto conocemos a Cristo. Yo soy el primero que me levanto aquí y digo, me falta conocer a Cristo. Ni por aquí me pasaba todas estas descripciones, ni por aquí me pasaban. Y me dio pena cuando estaba yo haciendo esto, de que no conozco a Dios, de que me hace falta esforzarme más por conocerlo. Hermano, si tú estás en esa condición, igual que la mía, ¿qué te parece si le pedimos a Dios que nos perdone primeramente y que nos ayude a buscarlo y a conocerlo más? Si tú quieres hacerlo, ponte de pie, por favor. Esto no es cuestión de años en el Evangelio, esto no es cuestión de lleves un día o 30 años. Esto es cuestión de cuánto te has esmerado por conocer a Cristo. Porque si seguimos esclavizados, no es culpa de Dios, es culpa de nosotros. Porque tenemos al alcance la descripción de Cristo. Señor, levante su voz, hermano. Señor, estamos aquí
este puñado de hijos tuyos, primeramente reconociendo que hemos sido poco interesados en conocerte, que no hemos hecho lo necesario para buscar tu rostro, que no hemos hecho lo necesario para saber más de ti, para saber quién eres, para saber qué sientes, para saber cuánto nos amas, para saber qué vas a hacer, porque no podemos describirte, porque ni siquiera sabíamos todos estos títulos con los cuales tú eres. Señor, ayúdame, pida ayuda al Señor. Señor, ayúdame a conocerte más. Ayúdame a liberarme de esa esclavitud. Ayúdame a quitarme esa cadena. Ayúdame a salir de la cárcel del pecado. Usted no va a poder salir de la cárcel del pecado si no conoce a Cristo. Nos decimos cristianos y no conocemos a Cristo. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Perdónanos, Padre. Y estamos aquí arrepentidos y queremos redoblar esfuerzos para buscar tu rostro, para conocerte más, para ponerte en primer lugar de muchas cosas, de muchas situaciones en las que te hemos puesto por encima. Señor, quiero esforzarme por conocer tu rostro, por conocerte a ti, por conocer tu voluntad, por conocer el propósito que tienes para mí, para mi familia, para mis hijos. Gracias, bendito Señor, porque sé que hoy nos das una oportunidad más y no nos desechas. Nos das una oportunidad más y la tomamos. Así como aquella mujer, solamente hizo falta tu presencia y tu perdón. Y hoy lo tomamos. De igual modo, Señor, yo te agradezco por la vida de cada uno de mis hermanos. Te pido que los bendigas, que los cuides. Multiplica, Señor, la obra de sus manos. Protégelos. Que nada ni nadie se atreva a tocarlos por cuanto son hijos tuyos. Bendícelos esta semana, Señor, y todos los días de su vida. En el nombre de Jesús. Amén.